Muy buenos días, paz del Señor, y que hubiésemos unos despertado con las fuerzas de Dios. ¿Por qué? Porque hay un contacto con el dueño de las fuerzas, ¿verdad? No sé usted, pero yo le animo que en este día precioso, esta tarde o esta noche, donde tú quieras haber estado un día por voluntad de tus deseos, pues permitamos hoy día que el Señor manifieste sus deseos a tu propia vida. Y en esto te quiero animar que estemos mirando, escuchando y colocando cada palabra en tu nueva vida en Cristo, en tu nuevo nacimiento como nuevo creyente, como anciano creyente, que siempre estés renovando las fuerzas en Cristo Jesús, porque el que vive dentro de nosotros ya no es nuestra propia vida, sino creo firmemente que nunca nos ha pertenecido esta vida, ¿verdad? Hasta el caballo analiza, piensa, porque no se ría, hasta un burro Dios hizo hablar. Dios le bendiga grandemente en este día que vamos a concluir, hermano amigo oyente, con las lecciones que estuvimos aprendiendo sobre los frutos, sobre mis frutos, tus frutos, sobre el estar atento, de velar. Cuantos estemos de pie orando con el corazón completamente en Cristo Jesús, pues el Señor también nos, como una succión, nos llevará en su rapto, ¿verdad? Dios le bendiga por abrir su entendimiento. Y es que hoy día vamos a cerrar con estas dos parábolas que estuvimos enseñando en el mensaje, donde vemos que Dios cuenta, el Señor Jesús, a sus oyentes, a las personas que confiaron y decidieron creerle a Él, que el reino de los cielos es semejante a estas 10 damas de honor, a estas 10 personas, que 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Así que yo en la primera clase del día lunes les conté esta preciosa parábola, donde creo firmemente que sin ningún cuestionario que usted le dé a Dios, pues entender de que así como habemos en la vida, en el mundo, personas cegadas del entendimiento que no quieren más que estar solamente con su empeño de esforzarse, enfermarse, y cuando no les dan su fuerza, hacer cosas que le debiliten en toda área de sus vidas hasta morir en temprana edad. Sin embargo, Dios en sus 66 libros nos habla de una y mil maneras que Él es el dueño de nuestras vidas. Él es el Dios y amo Señor de su universo. ¿Y qué sería mejor? Es la pregunta que tú y yo deberíamos de dárnosla. Empezar de nuevo con los sandeces y cosas del mundo que nada ofrece para creer en Dios, o nacer del Espíritu del Señor, ser bautizado de su gran amor espiritual y fomentar en la santidad de Cristo para succionar cada día de nuestro Señor Padre Celestial. Entonces podemos tener las fuerzas del Señor. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Dice Isaías capítulo 40, versículo 23. Nosotros no podemos declarar y declarar las cosas solamente porque hay que declarar, sino que debemos de recibir una liberación, dejar las malas intenciones, nunca difamar ni decir nada para un siervo y sierva del Señor. Entonces, mira, estaremos con esa energía, fortaleza de estas bestias maravillosas que muchas veces los humanos nos enseñoreamos de ellos, ¿verdad? Qué animal más hermoso
Es decir, muchas veces ese animal con tanta fuerza de hacer lo que él quiere, es decir, igual que la mula, pues tienen un dominio propio de obedecer a su amo. Y es que siempre admiré la caballería, esos caballos, y por qué no al caballero. ¿Por qué? Porque tenemos un dominio propio. Acá se dice gentleman, ¿verdad? En la lady. Tenemos un dominio propio de escuchar a nuestro amo, estar atenta a la venida del Señor, atentos, y luego estar nosotros pues domados a Cristo Jesús, domados. Esa manada está caminando muy domada por quien la arrea, la dirige, ¿verdad? Ellos podrían deslizarse y volver a sus campos bestiales, ser picado de serpientes, ser quebrado del pie, o una bala errada del cazador por cazar un tigre le pudiera llegar a un caballo montés, ¿verdad? A un caballo que aún es silvestre, no está domado por su amo. Y mire los peligros que corríamos los que no estábamos alineados a los caminos de Dios por Cristo Jesús. Ya habiendo enterado todas estas historias, pues nosotros no podemos estar más que, esa sería mi parábola, digamos, que Dios ilumina de muchas maneras a tomar las fuerzas de Dios, que antes éramos bestiales y nos hacíamos daño, recibíamos muchos, tal vez una bala espiritual, un accidente hasta quebrar una piedra y quedar con el nervio fallido por el resto de la vida, o victimados por caminar en la oscuridad o por practicar pecados ocultos y que luego nos tome por sorpresa un accidente. De todas maneras, todo en la vida tiene una consecuencia, así que vamos a tomar el ejemplo de ese caballo que con toda su bestialidad y su fuerza obedece a su amo y no se hace berrinche ni le da patadas al amo o a la mujer que le ha domado, porque hay hombres y mujeres, ¿verdad? Sino es que respeta donde ese amo le ha puesto su cobertura de caballete para que no vaya y que un cazador sin disciplina, sin puntería buena, le pegue un balazo a la cabeza, muera. Y muchas veces el amo del caballo, por salir tan a carrera la mula, el caballo, pues se hiere tanto que no hay un especializado veterinario, doctor de animal, que no le queda más que sacrificar al animal y cortarle la vida. Eso nos pasó antes por desobedientes. Así que Cristo Jesús, hermano, amigo oyente, vio que esto era imposible muchas veces de domar. Y estas cosas nos las mostró contándonos la historia de su primer y segundo testamento para que tú y yo aprendamos como niños, adolescentes, hasta ser maduro en la palabra del Señor. Así que hoy día vamos a cerrar con estas dos grandes enseñanzas que nunca terminamos de aprender, con la insensatez, con la sabiduría de Dios, con llamar a lo bueno bueno de Dios o con admirar lo bueno del mundo y caer en sus garras de una fatal, fallida, temprana mortandad. Así que si andamos con la luz de Cristo y con el cuidado de no ofender a las personas, ni hablarles en doble sentido, solo porque nos mirarán, porque examinarán nuestras redes sociales, mire, una bala perdida, como decían allá un grupo brasileño, podría llegar
a tu cabeza, ¿verdad? Ya me olvidé cómo se hablan los portugueses. Y para tener las fuerzas de Dios, andemos como nos dijo también el Señor, que correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos, siempre y cuando te sientas como ese animal que te está guardando en oración, esa ministro evangélica, ese pastor cristiano con mucho sufrimiento. Esta personalidad que Dios nos da no nos ha costado más que cada día lágrimas, sufrimiento, vigilias y oraciones. Pero el que no está hablando con Dios no puede también hablar de Dios. Solo puede discutir, solo puede llevar chismes, mensajes errados y su padre, el diablo, hacerle ver lo que no es real. Así que siempre enseñé de la gratitud, porque ser agradecido, Dios compensará tu vida. Paso a paso, step by step, we can learning every day much. Podemos mucho más sacarle provecho al día de aprender esto de sentirme domado y contento moviendo la colita de hasta una bestia, ¿verdad? Dios quiere que entremos en esa domanía de Él para que te lleguen las bendiciones, para que recibas la bondad de Dios, porque hay algún ministro que está orando por ti, un pastor, un evangelista, una maestra en Biblia. Sin embargo, al solo revelarte y llevar la contra, pues, ¿sabes qué? Hasta Dios dice también, ya ni siquiera os conozco. Y eso fue lo de las 5, tanto damas de honor que estaban con conocimiento, pero reacias. Nos cuenta esa parábola que está con la lámpara vacía. No hay aceite, no hay luz, están disecadas. El amor de Cristo y la obediencia no se compran, se practican, se agiliza la habilidad del ser humano. Hemos hablado de la cobertura del amo de la tierra, de la cobertura de ese animal domado que tiene muchas fuerzas como para destruirte a ti por domarlo, pero sin embargo el amo ha sido paciente, ha sido constante y ahora que estás domado, domada, te andas rebelando. Eso, dice Dios, no puede ser posible. Así que ya Dios se encarga, como muchos siervos ministros le entregaron a su Padre del mundo acierta. Dios le bendiga y mientras tanto sigamos enseñando la misericordia hasta que como fue lo último que hizo Juan Bautista, ¿verdad? Arrepiéntanse porque ya viene el Salvador. Y ese es mi lema, una voz en el desierto. Dios le bendiga, ya venimos con la segunda parte.